Dios les bendiga grandemente. El Señor nos ha otorgado el privilegio de estar aquí con ustedes nuevamente. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Estamos compartiendo sobre la fe. Esta serie está orientada, dedicada a personas neófitas que desean aprender todo lo que necesitan para crecer en su fe. Necesitamos crecer en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ello alcanzar un buen testimonio en los antiguos, dice la Escritura. La fe es certeza, seguridad, pero también es convicción. Nosotros estamos convencidos, ese resultado, o mejor dicho, ese convencimiento, ese resultado de un análisis. Hemos llegado a la conclusión de que Dios es fiel, poderoso, y también nos ama, y Él cumplirá todas sus promesas. Él nos bendecirá, nos bendice, y nos ha bendecido especialmente en la cruz, a través de la persona de Jesucristo. La mayor bendición que tenemos es esa, que Dios nos ha hecho libres de la paga del pecado, nos ha hecho libres del poder del pecado, y nos hará libres de la presencia del pecado en el futuro. Dios es fiel y cumplirá todas sus promesas. Nosotros creemos en Él. Estamos convencidos de eso porque Dios así lo ha dicho, y Dios se ha revelado a lo largo de la historia como un Dios fiel, todopoderoso y amoroso. Él es misericordioso. Nuestra confianza, nuestra fe, toda nuestra fe está puesta en Dios. Hoy queremos compartir sobre los límites de la fe. Cuando usted oye la palabra límite, inmediatamente quizás piense en que estamos diciendo que Dios tiene algún límite. No, Dios es infinito en todas sus perfecciones. Dios no es poderoso, Dios es infinitamente poderoso. Dios no es sabio, es infinitamente sabio. Es decir, Dios es infinito en todas sus perfecciones, en todos sus atributos. Ahora, ¿qué pasa? Muchos tienen diferentes ideas sobre la fe. Unos piensan que ellos no tienen límites porque tienen fe. Pueden hacer lo que sea, lo que quieran, y en la vida práctica nosotros vemos que eso no es real. Porque la fe no solamente se refiere a uno creer en lo que uno espera, sino que también tiene que ver con lo que Dios nos ha enseñado, con lo que Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado cómo, en quién y por qué creer. Lo ha hecho de esa manera. Otros piensan que la fe, la gente de fe, no pasa por ninguna adversidad, por ningún problema. Increíble. Para ellos, la fe es inmunidad al problema, inmunidad a las dificultades, inmunidad a las circunstancias adversas. Pero sin embargo, la gente de fe lo que hace es, en cualquier circunstancia, adversa o no, seguir dependiendo de ese Dios fiel, amoroso y misericordioso en el cual creemos. Por otro lado, otros entienden que la fe es como una sensación. Cuando tenemos fe nos sentimos fuertes, nos sentimos con ánimo. Pero en muchas ocasiones, cuando la gente se siente con mucho ánimo, con mucha fuerza, no va a Dios. Y eso es una negación de la fe. Porque la fe, en términos básicos, es dependencia de Dios, de ese Dios infinito y maravilloso en el cual creemos y al cual servimos. Otros piensan que la fe es alcanzar cosas. De esa manera limitan la fe a las circunstancias y a las cosas materiales, a los objetos. Esa fe es una fe temporal, es una fe en circunstancias, es una fe en llegar a poseer cosas. Pero debemos recordar algo muy importante, un principio muy básico. Nosotros somos posesión de Dios.
Y eso es lo más importante. No es cuánto podamos tener. Lo más importante es que Él nos tiene a nosotros. Bendito sea su nombre por eso. Para otros es creer que algo sucederá y será así. De ahí que mucha gente ha desarrollado fe en la fe. Muchos creen en el creer. Así que nosotros, como hemos observado con estos simples ejemplos, notamos que hay muchas formas distorsionadas de ver la fe. Y de hecho ocurren, de hecho esto pasa. Y es más común de lo que quizás mucha gente piense. Hay mucha gente que cree en la fe, que cree en el creer. Nosotros no estamos llamados a creer en la fe, estamos llamados a creer en Dios, y esa es la fe auténtica. Nosotros decimos que la fe tiene límites. A lo que nos estamos refiriendo no es a que Dios tenga límites, no es eso, pero sí nos estamos diciendo que para que la fe es algo que ha sido definido, establecido por el propio Dios, y no lo podemos redefinir nosotros. ¿Se fijan cómo estamos en la sociedad actual? Se redefine lo que es familia, lo que es matrimonio. Tratan de redefinir eso. Pero Dios estableció en su palabra la definición de cada cosa por dos razones. Primero, para que estemos conscientes de que un matrimonio es eso, tal es un matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. La familia, papá, mamá e hijos. Dios define cada cosa porque al mismo tiempo, al definirla, al establecer qué es eso, ayuda al hombre a sentir seguridad en términos de conciencia de lo que está haciendo. Y puede decir, yo tengo un matrimonio, yo tengo una familia. Así que nosotros no necesitamos redefinir las cosas, necesitamos descubrir cómo Dios las ha definido. La palabra límite significa borde, frontera. Ustedes saben que las fronteras dividen el límite territorial de los países. También vemos límites en términos relacionales. Una relación, para que sea fructífera, para que madure, para que crezca, necesita límites. Pero pensemos un momento en esto. Hay dos deportes que se juegan mundialmente, el baloncesto y el voleibol. Son dos deportes muy jugados a nivel mundial. Creo que en el mundo entero se juega baloncesto y voleibol. Aunque el deporte que más se juega es el fútbol. Pero el baloncesto y el voleibol también se juega en todos los países del mundo. La cancha tiene límites. Es decir, son unas líneas perimetrales que definen el área de juego. Lo único que en el baloncesto la línea no forma parte del terreno de juego, ya que si un jugador con el balón en la mano pisa la línea, el balón pasará a ser posesión del equipo contrario, porque la línea no pertenece al terreno de juego, al área de juego. En el voleibol, por el contrario, si el balón pica en la línea, esa línea, la línea en voleibol sí forma parte del terreno de juego y por tanto la bola queda inside, queda dentro. Así que en baloncesto la línea establece un límite y en voleibol establece otro límite. Pero ambos límites son para el terreno de juego, aunque en el voleibol, incluye la línea y en el baloncesto la excluye. Si un jugador tira la bola en baloncesto y pica en la línea, ya quedó fuera de juego y el balón también pasa a posesión del equipo contrario. Así que en un deporte la línea forma parte del terreno y en otro no. Nosotros debemos conocer los límites, pero las líneas no son los únicos límites de los deportes. También hay reglas. Hay diferentes reglas.
Si tú juegas según las reglas y lo haces bien según las reglas, eres buen jugador. Pero tú no puedes inventarte reglas. Tú no puedes jugar según tus reglas, sino que tú debes jugar según las reglas establecidas para ese deporte. Para que exista un orden, tienen que haber reglas, y esas reglas deben ser obedecidas. Así que necesitamos los límites, necesitamos las líneas, porque así nos beneficiamos en dos sentidos. En el primer sentido que nos beneficiamos es conocer cómo se hacen las cosas correctamente. En el segundo sentido que nos beneficiamos es, haciendo las cosas correctamente, nosotros podemos evaluar cómo vamos progresando en ese deporte, cómo vamos desarrollándonos en ese deporte. Así que necesitamos las reglas tanto para saber si estamos haciendo las cosas correctamente, como también si estamos creciendo, si estamos desarrollándonos como jugadores en ese deporte, en el deporte X. ¿Verdad que sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la fe tiene límites? Fíjense, la Biblia dice lo siguiente. En Efesios 4, del 4 al 6, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Fíjense bien, hay una sola fe. Una sola fe. Es decir, que nosotros debemos descubrir la fe. Descubrir esa fe y crecer en esa fe. O más bien dicho, esa fe debe sernos revelada. Nosotros debemos seguir la fe y crecer en la fe. Porque hay solo una fe. Una y solo una fe. Así que, como hay una sola fe, cada quien no puede creer como entienda, porque hay una sola fe. Yo no puedo establecer mi fe, o no puedo establecer fe, o no puedo establecer una fe, porque ya la fe ha sido establecida. Como leeremos más adelante, es una fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que, como dijimos ahorita, ¿cómo nos beneficia saber que hay una sola fe? Bueno, en primer lugar implica que esa fe necesita ser conocida y seguida. Debemos saber qué significa y el papel que juega la fe en nuestras vidas. Debemos comparar lo que escuchamos y todos los asuntos de fe con esa fe, esa única fe. El valor de la fe y su alcance no es relativo, no depende de cada quien. Dios ha establecido una fe. Y no fuimos nosotros, fue Dios que la estableció. Y la fe es parte de nuestra relación con Dios. Por tanto, se necesita una fe correcta para tener una relación real y correcta con el Dios verdadero. Como sin fe es imposible agradar a Dios. Como somos salvos por gracia, por medio de la fe, necesitamos conocer bien la fe para saber, como en el caso de las reglas de juego, para saber si estamos en la fe y para saber si estamos creciendo en la fe. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo a los Corintios? Examínense a ustedes mismos a ver si están en la fe. Ok, un límite de la fe. Increíble, ya hablamos de algo. La fe es una. Así que es esa una única fe, esa fe, la que nosotros debemos estudiar y concentrarnos en ella, en esa fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso en la Reina Valera del 60. Ahora, en la Dios habla hoy dice, así pues, la fe nace del oír el mensaje que viene de la palabra de Cristo. La fe está vinculada a la palabra de Dios, está unida a la palabra de Dios. La fe es bíblica. La fe viene por el oír. Y este oír, este prestar atención, este fijar nuestra atención, viene por la palabra de Dios.
Podríamos decir entonces que si la gente no está oyendo la palabra de Dios, si la gente no oye la palabra de Dios, ¿en qué cree si solamente hay una fe? ¿En qué cree? Así que si queremos que la gente crezca en la fe, si queremos que la gente llegue a la fe, si queremos que la gente tenga contacto con la fe, debemos predicar la palabra. Nosotros sabemos que nosotros no salvamos a nadie. Quien salva al ser humano es Dios, según su plan, según su propósito. Pero nosotros estamos llamados a ser discípulos, a compartir nuestra fe. Pero esa fe es escuchada solo si es predicada la palabra de Dios. Podemos hablar mucho de nosotros, podemos hablar mucho de la iglesia o de la denominación a la que pertenecemos, pero eso no produce fe. Podemos hablar de milagros. La gente puede ver milagros también, como vemos en la Escritura, y eso no produce fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como le dijo Abraham al rico que estaba en el Seol, a Moisés y a los profetas tienen, refiriéndose a la Escritura. Ahí la tienen. Si no creen a Moisés y a los profetas, si no creen a la Escritura, tampoco se persuadirán, tampoco creerán, tampoco se convencerán si alguien vuelve de entre los muertos. Ellos tienen la Escritura. El Espíritu Santo reveló la Escritura por esta razón. Ok. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay oír, y sin el oír no hay fe. ¿Se fijaron en la secuencia? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no predicamos la palabra de Dios, en realidad la gente no está oyendo. Ellos oyen lo que decimos. Si no predicamos la palabra, ellos oyen lo que decimos, pero no oyen para fe. Así que si queremos que la gente oiga, y lo que la gente escuche, lo que la gente le llegue al oído, sea para fe, lo que deben oír es la palabra de Dios y no otra cosa. Así que mucho ojo con esto. Ok, ¿por qué tenemos límite? El límite de la palabra de Dios en cuanto a la fe. Bueno, primero porque la fe no es relativa. Como dijimos ahorita, nadie puede creer según le parece. Debe creer según la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú no crees como dice la Escritura, tú estás seco. La base de la fe y el producto de la fe están basados en las Escrituras. En las Escrituras. La fe se apoya en la palabra de Dios y no al revés. La que es viva y eficaz es la palabra de Dios. Nosotros debemos apoyarnos en la Escritura. Si queremos una vida firme, una vida fuerte, una vida espiritualmente madura, una vida espiritualmente en crecimiento, necesitamos basar nuestra fe, nuestras esperanzas en la palabra de Dios, no en ninguna otra cosa. Escuchar la palabra, comprender la palabra y vivir según la palabra es el resultado del entendimiento de una persona iluminada por el Espíritu Santo. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no predicamos la palabra, la gente no está escuchando el mensaje que necesita para tener fe. Ok, la fe es enseñanza. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Reina Valera del 60. La fe fue dada una vez a los santos, solamente hay una fe. Nueva traducción viviente, leí Judas 1.3 y ahora voy a leer Judas 1.4 en la nueva traducción viviente, dice así la palabra.
Les digo esto porque muchas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral, es decir, vivir como querramos. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño, o dueño y Señor. Fíjense en esto. El ataque a la fe una vez dada a los santos estaba relacionado con las enseñanzas de Cristo. Ellos estaban diciendo que podemos vivir una vida licenciosa, los falsos maestros. Esa vida licenciosa, esa vida de pecado, esa vida de maldad, de iniquidad, que es contraria a la fe, es lo contrario a la fe. La fe consiste en vivir para Dios. El pecado consiste en vivir para nosotros mismos, satisfaciendo nuestra carne, satisfaciendo nuestras concupiscencias, nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos malvados. Entonces, el rechazo a la fe por parte de los maestros que está Judas, el hermano del Señor, señalando, enseñándole al pueblo el camino, o mejor dicho, las enseñanzas distorsionadas y a dónde se dirigían sus ataques por parte de estos falsos maestros dentro de la iglesia, tenía que ver con la enseñanza de Cristo, negando a Cristo, negando la autoridad de Cristo, negando la preeminencia de Cristo, negando la superioridad de Cristo. Entonces, cuando Él nos dice que debemos combatir ardientemente por la fe, se está refiriendo, debemos defender la doctrina. Debemos defender la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque cualquier doctrina relacionada con Cristo, que ha sido el blanco de todos los ataques a través de la historia, cualquier distorsión produce un efecto dominó. Produce un efecto dominó. Por ejemplo, la salvación. Si creemos mal en relación a Cristo, nuestra doctrina de la salvación estará mal. También nuestra doctrina de la encarnación, nuestra doctrina de la glorificación, nuestra doctrina de la santidad. Todo eso será afectado si creemos de manera distorsionada sobre la persona de Jesucristo. Así que la fe, cuando hablamos de fe cristiana, nos estamos refiriendo a un cuerpo de doctrinas, a un cuerpo de enseñanza cristocéntrica, bíblica, escritural, en la cual se apoya la fe, de la cual depende la fe de los creyentes. La enseñanza, dice la Biblia, debe ser apostólica. Hechos 2:42, Nueva Traducción Viviente, dice: los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, y participaban juntos de las comidas o de la cena del Señor y de la oración. Es decir, la iglesia primitiva, la doctrina de la iglesia primitiva era una doctrina apostólica, era la enseñanza de los apóstoles que ellos seguían. La iglesia sana, la enseñanza apostólica es la enseñanza que debe seguir. Y cuando hablo de apostólica me estoy refiriendo a ese mismo cuerpo de doctrina, a esa misma enseñanza que predicaron los apóstoles del Señor allá en la iglesia primitiva, en los orígenes. Porque sabemos que en nuestro tiempo hay muchos autoproclamados apóstoles. No nos estamos refiriendo a ellos, nos estamos refiriendo a esos apóstoles de los que habla la Escritura y que Dios utilizó para traernos la palabra. A excepción, por ejemplo, la mayor parte de todo el escrito del Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. A excepción de Lucas, a excepción de Santiago y Judas, porque sabemos que Judas, el que estamos haciendo referencia ahora, que escribió el libro de Judas, no era Judas Iscariote, sino Judas, el hermano del Señor. Entonces, la enseñanza apostólica es la que seguimos. ¿Por qué? Porque ellos
fueron testigos oculares del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Fueron constituidos apóstoles por el propio Señor Jesucristo. Él los llamó hacia sí y los constituyó apóstoles. Caminaron con Cristo durante su ministerio terrenal. Fueron testigos de su bautismo, de sus grandes obras. Fueron testigos de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Estuvieron ahí, fueron testigos oculares y recibieron el poder para testificar de aquellas cosas que vieron, aquellas cosas que escucharon del propio Señor Jesucristo. Así que la fe también es sinónimo, aparte de ser sinónimo de doctrina y de doctrina apostólica, porque solamente hay una fe, también la fe es sinónimo del Evangelio. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 27, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia o del Evangelio acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, por la buena noticia o por el Evangelio. Aquí vemos de nuevo enseñanza, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es enseñanza. Cuando predicamos el Evangelio, el apóstol Pablo lo resumió en su epístola a los Corintios de una manera bastante interesante y que es difícil resumirlo de una manera mayor. Es decir, nosotros predicamos a Jesucristo y a este como crucificado. Él nació, murió, resucitó, vivió conforme a las Escrituras. Y a este es que predicamos. La buena noticia es que Dios estaba reconciliando el mundo a través de su Hijo, su amado Jesucristo. Así que la fe es sinónimo del Evangelio. El contenido de la fe está en el Evangelio. Es decir, ¿en quién debemos creer? ¿Por qué debemos creer? El Evangelio habla de nuestro origen, habla de nuestra caída, habla de la necesidad que tenemos de Dios y del remedio de Dios a la condición del hombre, a la condición caída del hombre, a su muerte espiritual. Su solución es Cristo. Y así que Dios resolvió nuestro problema. Esto evita que las personas decidan en qué creer. No, tú no puedes creer en eso, tienes que creer en el Evangelio. Evita que las personas decidan, bueno, yo voy a creer en este o en aquel. No, hay en quién creer y es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Es sencillo. Nos presenta a Cristo como el centro de la fe. La fe no es una emoción, la fe no es una sensación. La fe es depositar nuestra confianza, nuestra vida, todo lo que somos en la persona de Jesucristo. Cuando compartimos el Evangelio, estamos compartiendo la fe. Increíble. Cuando usted comparte el Evangelio con alguien, está compartiendo la fe. Y también nos enseña que muchas personas querrán introducir enseñanzas distintas a las que tenemos para distorsionar la fe. Recuerden, hay mucha gente buscando sus propios intereses, hay muchos obreros fraudulentos en medio de las iglesias, predicando cosas falsas. Escuché decir a una persona un día, mira, ni Dios mismo se mete en nuestra salvación. La salvación depende de ti. Eso es una herejía. La salvación depende de Dios. Dios es el autor de la salvación del hombre. Nosotros creemos en Él y depositamos nuestra confianza en Él, porque Él es el Salvador. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Y la salvación ni se gana ni se merece. Se recibe por gracia, por medio de la fe. Ok, la fe se basa en convicciones, como dijimos ahorita. Dice en Hebreos 11, del 17 al 19, oigan qué hermoso texto. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham fue con Isaac a ofrecerlo en sacrificio. Pero en su convicción era que Dios es poderoso. Dios es poderoso, aún para levantar a Isaac de entre los muertos. Él no fue pensando en las circunstancias, ni en la tristeza y la agonía que había pasado todos esos años esperando su heredero, sino que él fijó su vista en Dios y en su poder. Mantuvo su vista en Dios, mantuvo su fe en Dios, en su poder, en su gloria, en su fidelidad. Se mantuvo ahí. Eso es convicción. La convicción es lo que nos hace ver más allá de las circunstancias y más allá de los hechos y de lo que nos rodea. No nos ayuda a ver según nuestras probabilidades, nos ayuda a ver a Dios y mantener nuestra vista en Él. Muy bien. Por medio de la fe verdadera se forja el carácter del hombre y del pueblo de Dios. Si tú quieres forjar tu carácter, si tú quieres crecer en el Señor, esto se hace por medio de la fe. Fíjense en esto. Hebreos 11 del 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, como tenemos puesta la mirada en otra cosa, estamos mirando por encima, no solamente de las circunstancias, sino por encima de los beneficios que pudiéramos tener, que son temporales y que se centran en uno, en nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Moisés decidió levantar su vista y mirar más allá. El autor de Hebreos dice, los vituperios de Cristo, miró muy, muy, muy allá, Moisés. Así que Moisés tenía su mirada puesta en la eternidad. El hombre de fe, la mujer de fe, tiene su vista puesta también en la eternidad. Moisés pudo haber sido un grande durante toda su vida en Egipto. En lugar de pasar todos esos años caminando, 40 años, dirigiendo a un pueblo constantemente hostil a su liderazgo. 40 años. Pero él no fijó su vista en eso, sino en el galardón. Puso su vista adelante, puso su vista más allá. Sobrepuso, o mejor dicho, elevó su mirada. Y esto es lo que hace grande al hombre, poder levantar su mirada y ver hacia la eternidad, aún en medio de cualquier circunstancia. Por causa de la fe, los hombres de Dios sufren porque eligen la opción de agradar a Dios. Dice la Biblia en Marcos 8, 34, 35, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Aquí vemos tres cosas que el hombre de fe enfrenta. En primer lugar, debemos ir en pos de Cristo, ya no en pos de mis planes, ya no en pos de mis anhelos, ya no en pos de mis deseos, sino en pos de Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Yo tengo fe en Cristo, así que camino en pos de Cristo, hacia Cristo, constantemente hacia Cristo, y para caminar hacia Cristo hay que estar mirando hacia Él. Lo segundo, negarse a uno mismo. No podemos caminar hacia Cristo y pretender seguir siendo quienes somos o como éramos antes de ser cristianos. Tenemos que despojarnos, como dice la palabra de Dios, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia
para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si queremos caminar en pos de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impida caminar con firmeza, con constancia hacia Cristo. Y lo otro es tomar nuestra cruz cada día. Nuestro compromiso cristiano se toma cada día. Cada día recibimos gracia. Cada día las misericordias de Dios son renovadas. Pero cada día necesitamos enfrentar con esa gracia y esa misericordia de Dios ese día. Porque cada día trae su propio afán. Pero también cada día trae de Dios gracia y misericordia para que podamos vivirlo, para que podamos ganar. La fe es igualmente preciosa para todos. Simón, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa para todos. Reina Valera del 60. La Nueva Traducción Viviente dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. La fe, esta preciosa fe, es gracias a Cristo. Gracias a Cristo. No lo olviden. Gracias a Cristo. Principio fundamental. Gracias a Cristo. La fe en Cristo de los judíos, o la fe en Cristo al Evangelio, es decir, los judíos que creen en el Evangelio y los gentiles que creen en el Evangelio, creen en un mismo Evangelio, creen en el Evangelio. Por tanto, la fe en el Evangelio es igualmente preciosa para todos. Bendito sea Dios por eso. Recuerden siempre, la fe en el Señor Jesucristo es sin favoritismos, dice la Biblia. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, es decir, sin favoritismos. Palabra de Dios para todos, leemos en Deuteronomio 10:17. Porque el Señor tu Dios es el Dios de todos los dioses y el Señor de todos los señores. Él es grande, poderoso y terrible, y no tiene favoritismo ni acepta sobornos. Santiago 2:9, traducción del lenguaje actual, dice: pero si ustedes les dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Reina Valera del 60, segunda de Crónicas 19:7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. No hay parcialidad, no hay favoritismo. Por eso es que la fe en nuestro Señor Jesucristo es igualmente preciosa para todos los seres humanos y para todos nosotros que hemos creído. Es preciosa, igualmente preciosa. Caminemos en esa fe. Nosotros debemos tener fe en Cristo y solo en Él. Fe en Cristo y solo en Él. Porque solo en Cristo tenemos vida eterna. Dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Este es el testimonio. Palabra de Dios para todos. Primero de Juan 5, del 11 al 13. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que ya participan de la vida eterna. Solo nuestro Señor Jesucristo nos da vida eterna. Si creemos en Cristo, tenemos vida eterna, porque la vida eterna está en Él, en el Hijo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea Dios por eso. Amén.
Así que nuestra fe es en una persona, en la persona de Cristo. Versión Dios habla hoy, Romanos 5, 1 y 2 dice: puesto que Dios ya los ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Gracias a Cristo podemos acercarnos a Dios por medio de la fe. Así que la fe en Cristo es la que nos lleva a Dios. La palabra de Dios dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. En la transfiguración, en el monte, dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia, a él oíd. Así que, si somos gente de fe, creemos en Cristo, y por creer en Cristo, tenemos a Cristo, y por tener a Cristo tenemos vida eterna. Nueva Traducción Viviente, Juan 3, del 14 al 18, dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, nuestra fe está ligada a Cristo, porque Cristo es el centro de nuestra fe. La fe es en una persona, en la persona de Cristo. Ahora, pensemos un poquito sobre lo que hemos visto. ¿Y qué aprendemos de esto? Bueno, en primer lugar, la fe tiene límites. La fe tiene que ser bíblica. La fe tiene que ser escritural. No podemos creer como se nos antoje. No podemos, cuando se nos hace una pregunta relacionada con la fe, levantar nuestra mirada al cielo y buscar una respuesta en nuestra mente que esté basada en lo que yo siento, en lo que yo pienso de manera personal, o en lo que yo he llegado a creer. Las respuestas de fe tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios, porque ese límite fue impuesto por el propio Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué debemos creer? ¿Por qué nuestra fe debe ser espiritual? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, son la revelación de Dios. Dios nos ha entregado su manual de fe para que sepamos por qué, en quién y cómo creer. ¿En quién creer? En Jesucristo, el Hijo de Dios, porque a este señaló Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y vamos para el infierno si no tenemos al Hijo. Y tener el Hijo es tener vida eterna. ¿Podemos creer en eso? Si creemos en eso, nuestra fe es auténtica. ¿Por qué Dios estableció límites? Sencillo, para que podamos diferenciar la fe auténtica de la falsa o de las farsas. Porque como vimos también, la fe verdadera tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con enseñanza, con la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles es cristocéntrica. Nuestra enseñanza tiene que ser cristocéntrica. ¿Qué aprendemos de esto? Que debemos creer en el Hijo de Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe, el que dio origen a la fe y el que la hace progresar en nosotros es Él. Así que debemos seguir caminando, dependiendo en los tiempos duros y en los tiempos que consideramos no duros,
en los tiempos de bonanza y en los tiempos de escasez, debemos seguir caminando con esta vista puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. La fe siempre recibirá ataques, pero si nos mantenemos educados en la palabra de Dios, atentos en la oración, en la comunión, obedeciendo la palabra, viviendo la palabra, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, seguiremos caminando en la fe y en íntima comunión con Dios. La fe tiene límites, y estos límites son para que identifiquemos la fe, sepamos cuál es la fe, y para que podamos evaluar nuestro crecimiento en ella. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta la próxima.